Cuando Charles Darwin postuló los principios de la teoría de la evolución, recibió mucho rechazo por parte de las comunidades científicas. Aunque esto se ha desvirtuado y caricaturizado con la famosa vinculación de que el hombre desciende del mono, lo que es importante realmente es hablar del fondo de esta teoría, la adaptación al ambiente. En un video anterior les hablé acerca de las teorías del poblamiento americano. Hoy quiero que pongamos en práctica esas teorías para entender cómo es que nuestros ancestros llegaron y se adaptaron a este continente en una de las épocas más complejas de nuestra historia. Bienvenidos a... Hoy hablaremos del periodo paleoamericano para entrar en contexto. El término viene de la composición de dos palabras, palaios, que significa antiguo, y la palabra americano, que es el gentilicio para los habitantes del continente. Nuestro espacio de tiempo es hacia el 8000 a.C. como fecha de término. Pero, ¿por qué no colocó la fecha de origen? Esto es porque aunque hay teorías sobre cómo pudo llegar el ser humano a estos sectores del mundo, no hay un consenso sobre en qué momento y en qué lugar específicamente empezó este fenómeno migratorio. Y claramente no fueron los aliens. Sin embargo, un hallazgo marcaría el primer punto de ruta. En 1929, en Nuevo México, Estados Unidos, el joven Ridgely Whitman encontró los primeros restos arqueológicos de la denominada cultura Clovis. Recibe su nombre porque fueron hallados en la ciudad del mismo nombre que originales. Posteriormente, en 1932, el Dr. Edgar Billings Howard de la Universidad de Pensilvania dirigió una excavación que determinó que allí habría un asentamiento humano que databa desde el Pleistoceno, que para que se hagan una idea, estamos hablando de 2.59 millones de años hasta el 11.700 a.C. Claramente, ellos no estuvieron todos esos años de manera fija. De hecho, la datación que se le hace en carbono 14 es del 11.250 a.C. hasta el 10.600 a.C. Pero esto no deja de ser impresionante, estamos hablando de una gran cantidad de años. Los Clovis presentaron un grado de conocimiento alto sobre la confección de artefactos. Por ejemplo, las puntas de lanzas hechas con piedras con las cuales ellos habrían cazado a los imponentes mamuts. Estos hallazgos dieron sustentos a varios miembros de la comunidad arqueológica para formular la teoría del poblamiento tardío o el consenso de Clovis, la cual establecía que esta cultura sería el pueblo ancestral de los pueblos nativoamericanos. Esta idea duró gran parte del siglo XX, y muchos hallazgos eran desacreditados por no considerarse pre-Clovis. Sin embargo, en 1978, en Chile, unos hallazgos harían historia. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! En 1973, la familia Barría, en la ciudad de Puerto Montt, cambiaría el curso del arroyo Chinchihuapi, esperando con esto poder mejorar el tránsito de sus yuntas de bueyes. Casi de manera poética, esta acción cambiaría también el curso de la investigación arqueológica. Al año siguiente, la erosión causada en el suelo reveló restos de animales antiguos. De no ser por la curiosidad que les causaron estos huesos, no los hubieran guardado. Y de no ser porque se los entregaron a Liz Werner de la Universidad Austral en 1978, nunca se hubiera llegado a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Los animales eran gonfoterios, parientes de los mastodontes, pero esta solo sería la punta de la lanza. Con el tiempo se empezaron a encontrar más restos y vestigios de seres humanos. Los sitios de investigación reciben el nombre de las localidades de Puerto Montt, es decir, Monteverde 1, Monteverde 2 y Chinchihuapi. ¡Qué original! Y en estos lugares fueron encontrados restos humanos, herramientas de piedra, madera e inclusive la evidencia de agricultura temprana y la utilización de pieles de animales como abrigo. A este grupo se le denominó como la cultura Monteverde. En serio, ¿quién pone estos nombres?
que fue estudiada por el arqueólogo Tom Dillehay entre 1977 y 1979. Su estudio concluyó que no tan solo estaban ante restos muy diferentes a la cultura Clovis, sino que se trataría de un asentamiento mucho más antiguo de lo que se dató a los propios Clovis. Estudios posteriores y carbono 14 darían como fechas estimadas entre el 14.200 a.C. al 13.980 a.C. Los estudios hechos a los hallazgos de Monteverde generaron una nueva teoría conocida como la teoría del poblamiento temprano, la cual, como todo ente nuevo que entra a reemplazar un dogma establecido, no estuvo exento de críticas que iban desde la datación de los fósiles hasta incluso que esto se trataría de una invención con una finalidad anti-yanqui. ¡Y toma tu cochina bandera! Lo que sí es coincidente en ambas teorías es que el poblamiento americano se pudo haber producido por ambos polos, el polo norte a través del estrecho de Bering o el polo sur a través de los pueblos australianos en la época en la que la Antártida no estaba sometida a los hielos. Dentro del desarrollo humano en las etapas primitivas podemos encontrar dos grandes periodos. El primero de ellos era la etapa de los cazadores y los recolectores. Estos tuvieron que adaptarse al clima frío y desértico del continente durante la última etapa del Pleistoceno. Según evidencias arqueológicas, estos humanos se encontraron con criaturas como mastodontes, paleolamas, caballo americano, mamús, dientes de sable y milodón. Durante este periodo se desarrolló la creación de herramientas de piedra o industria lítica. Los restos de este primer grupo se pueden encontrar en hallazgos como los de Topper, Estados Unidos, Piedra Furada en Brasil, Tlapacoya en México y Monteverde en Chile. En el segundo grupo identificaremos a aquellas culturas que lograron avanzar en el desarrollo de herramientas de piedra. Por lo general estamos hablando de aquellos hallazgos que no tan solo demuestran un mayor desarrollo tecnológico, sino que también de corte social, es decir, aquellos que pasaron de ser nómadas a sedentarios. No tan solo hablamos en este caso de cazadores y recolectores, también estamos hablando de agricultores primitivos que empezaron a crear estructuras que les permitiera vivir más tiempo en un determinado lugar. Aquí es donde los hallazgos de Clovis y Monteverde entran. Ahora que sabemos los niveles de desarrollo dentro del Paleoindio o la etapa lítica, es importante destacar que hay tres grandes etapas dentro del periodo: el Protoindio, el Paleoindio y el Mesoindio. Ya sé, esto parece redundante. Oye, despacio, cerebrito. Con una fecha de término cercana al 20.000 a.C., el Protoindio es el periodo donde podemos encontrar a las tribus de características nómades, principalmente cazadores y recolectores de fruta. El desarrollo de herramientas es principalmente elementos como hueso y madera. La piedra se trabaja, pero no de una manera elaborada. Los hallazgos más importantes de este periodo son Moaco, Jobo y Cumaré en Venezuela, Farmington en California, Texas, Idaho, Tequixcoac, quien escribió esto, en México, y Piquimachay en Perú. Aquí datamos desde el 20.000 a.C. al 8.000 a.C. Es el periodo de desarrollo que más abarca, y a la vez es en el que más encontramos la confección de herramientas de piedras más elaboradas. La evidencia arqueológica nos muestra, por ejemplo, herramientas bifásicas, lanzas, puntas de flechas, jabalinas y arcos con mayor desarrollo. Según quienes han estudiado este periodo, el desarrollo de las herramientas de piedra se debería a un fenómeno migratorio de las tribus asiáticas. Aquí datamos desde el 8000 a.C. al 1000 a.C. Este periodo inicia con el fin del periodo glacial y el retroceso de los hielos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto permitió el desarrollo de la agricultura temprana. En el periodo mesoindio se empezaron a dar fenómenos de cambio en la fauna americana, como la extinción de especies como el mamut, lo cual fuerza a los cazadores a cambiar sus hábitos y por ende a las tribus a modificar sus estilos de vida, pasando de ser nómades a sedentarios y aprendiendo a cultivar y cosechar. A través del fenómeno migratorio y el cambio climático primitivo es que se dieron estos cambios. Si se fijan, el ser humano se fue adaptando y evolucionando mientras que el medio iba cambiando.
La teoría de Darwin hablaba principalmente de esos cambios evolutivos, al plantear la posibilidad de que el ser humano evolucionara. El ser humano lleva miles de años cambiando y créanme, este proceso está lejos de terminar. Soy el Búho de Medianoche y les deseo una feliz jornada.